Bienvenidos a la hora de la penumbra. En esta ocasión, un relato más del famoso escritor Howard Phillips Lovecraft, que se titula El extraño. Desdichado sea aquel a quien los recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado sea aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias, en extensos y lúgubres recintos, de cortinajes marrones y de alucinantes hileras de antiguos libros, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de los árboles, inmensos y grotescos, envueltos en enredaderas, que se agitan silenciosamente en las alturas, en sus ramas retorcidas. Esto es lo que los dioses me destinaron a mí, el aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado. Y sin embargo, me siento extrañamente satisfecho y me aferro, con desesperación, a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro lado. No sé en qué lugar nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cierros rasos, donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas, y por todos lados se percibía un olor maldito, como si se tratara de pilas de cadáveres de varias generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que estas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola, una torre negra, sobrepasaba el follaje y salía al cielo abierto y desconocido. Pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro, poco menos que imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido mis necesidades, y sin embargo, no puedo recordar a persona alguna, excepto a mí mismo, ni a ninguna otra cosa viviente salvo ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que, quien quiera que me haya cuidado, debió de haber sido increíblemente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenían nada de grotesco los huesos y los esqueletos, esparcidos por las criptas de las paredes de piedra, cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía, juntaba esas imágenes con los hechos cotidianos, y los hallaba más reales que las figuras en colores de los seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. No me enseñó maestro alguno, y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía. Si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto asimismo era una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejo alguno en el castillo, y me limitaba, por instinto, a verme como un ser semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud, a causa de lo poco que recordaba.
Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando con lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre personas alegres, en el mundo, con el sol de Allende, con la floresta interminable. Una vez más traté de escapar hacia el bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se hacían más densas y el aire se impregnaba de crecientes remores. De modo que comencé a correr frenéticamente por el camino andado. No fuera a suceder que me extraviara en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aunque no supiera qué. Hasta que en mi oscura soledad, el deseo de la luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo, y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas, que por sobre la arboleda se hundía en el cielo exterior ignoto. Por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera. Me di cuenta que era mejor vislumbrar un instante de cielo y perecer que vivir sin haber contemplado jamás el día. A la húmeda luz del crepúsculo subí los viejos peldaños de piedra hasta que se interrumpieron. Y de ahí en adelante, trepando por pequeños entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepara, las tinieblas me envolvían y no desaparecían, y un frío nuevo, como de moho embrujado, me invadió. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba a la luz, y de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Pensé que la noche había caído sobre mí, y en vano tanteé, con la mano libre, en busca del antepecho de alguna ventana, por la cual espiar hacia afuera y arriba, y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, luego de una espantosa e interminable ascensión, una ascensión a ciegas, por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que mi cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que había llegado a la terraza, o cuando menos, a alguna clase de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad toqué el obstáculo y descubrí que era de piedra inamovible. Luego siguió un mortal rodeo a la torre, aferrándome a cualquier soporte que su viscosa pared pudiese ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba. Empujé la losa o puerta con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba a una abertura que conducía a una superficie de piedra, de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda, el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé silenciosamente en el recinto, tratando de que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el suelo de piedra, escuché el alucinante eco de su caída, pero con todo, tuve siempre la esperanza de poder levantarla cuando fuera necesario. Creyendo que estaba a una altura prodigiosa
Muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me pudiera permitir por primera vez ver el cielo, la luna y las estrellas, acerca de las cuales yo había leído. Pero el intento fue decepcionante, ya que todo cuanto encontré fueron unas amplias estanterías de mármol, cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba sobre qué extraños secretos podría albergar aquel recinto, construido a tanta distancia del castillo. De pronto mis manos tropezaron con el marco de una puerta, del cual colgaba una plancha de piedra, de una superficie rugosa, a causa de las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo, superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Luego de esto, me invadió el éxtasis más puro que jamás he conocido. A través de una ornamentada reja de hierro y en el extremo de una corta escalinata que ascendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto, salvo en sueños y en vagas visiones, que yo realmente no me atrevería a llamar recuerdos. Seguro de que ahora había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente por los pocos peldaños que me separaban de aquella reja. Pero de repente, una nube densa tapó la luz, haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué finalmente a la reja, que hallé abierta tras un cuidadoso examen, pero que no quise trasponer por miedo de precipitarme desde la increíble altura que había escalado. Después volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el de lo insondable y lo grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse con el terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. Luego de una impresionante perspectiva de copas de árboles, vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor, al mismo nivel que la reja, nada menos que tierra firme, separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, y sombreada por una antigua iglesia de piedra, cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la reja y avancé por la senda de grava, una senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, insistía en ella ese anhelo de luz, y ni siquiera el pasmoso descubrimiento podía detenerme. No sabía ni me importaba si mi experiencia era una locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de la luz y la alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuál podía ser mi ámbito o mis circunstancias. Sin embargo, a medida que procedía, con mi tambaleante camino, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía de mi avance algo no del todo fortuito. Pasada la zona de lajas y columnas, pasé una arcada y comencé a andar sin rumbo por un campo abierto, unas veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme, lleno de curiosidad,
en las praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de una senda olvidada. En un momento, tuve que cruzar a nado un río rápido. En sus márgenes había restos de mampostería agrietada y mohosa, que hablaban de un puente mucho tiempo atrás ya desaparecido. Habrían transcurrido más de 2 horas, cuando de repente llegué a lo que verdaderamente era mi meta, un castillo venerable, cubierto de hiedra, enclavado en un parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas alas que confundían al espectador. Pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad, que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las fiestas. Adelantándome hacia una de ellas, miré hacia el interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí con un gran bullicio. Como jamás había oído la voz humana, apenas si podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos, otras me eran totalmente ajenas. Salté por la ventana entonces y me introduje en la habitación, brillantemente iluminada, a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, puesto que, no bien entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que yo hubiese podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando se disparó entre todos los presentes un súbito e inesperado terror, de horrible intensidad, que distorsionaba rostros y arrancaba de todas las gargantas los gritos más espantosos y desgarradores. El caos fue general, y en medio del griterío y del pánico, muchos se desmayaron, siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Algunos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas, llevándose todo por delante, derribando los muebles y golpeándose contra las paredes, en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, empecé a temblar, pensando en qué podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas, creí detectar una presencia, un amago de movimiento, del otro lado de un arco dorado que conducía a otra habitación, similar a la primera vista. A medida que me aproximaba a la arcada, comencé a percibir la presencia con mayor nitidez, y después, con el primero y el último sonido que jamás emití, un aullido que me repugnó casi tanto como su morbosa causa, contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inerrable monstruo que por obra de su simple y mera aparición había convertido una alegre fiesta en una horda de delirantes fugitivos. No puedo decir siquiera aproximadamente a qué se parecía, porque era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era una fantasmagórica sombra, una sombra de podredumbre, decrepitud y desolación, la pútrida y viscosa imagen de lo dañino.
la atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos que había dejado de serlo, y sin embargo, con enorme horror de mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían, una lejana y repulsiva reminiscencia de forma humana, en sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me estremecía aún más. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en el que me encontraba apresado, gracias al monstruo, el monstruo sin voz ni nombre. Mis ojos, embrujados por aquellos asqueantes ojos vítreos que los miraban fijamente, se negaban a cerrarse. Si bien el terrible objeto, tras el primer impacto, se veía ahora más confuso. Traté de levantar la mano y disipar aquella visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue lo suficiente como para alterar mi equilibrio y, bamboleándome, di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo, tuve de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración casi tenía la impresión de escuchar. Poco menos que enloquecido, pude no obstante adelantar una mano para detener la fétida imagen que se acercaba más y más, cuando de pronto mis manos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo de aquel arco dorado. No grité, pero todos los satánicos vampiros que cabalgaban en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer sobre mí una avalancha de desalentadores recuerdos en mi mente. Supe en ese instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles, y reconocí el edificio en el que me hallaba. Reconocí lo más terrible, la impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo, mientras apartaba de los suyos mis dedos machacados. Pero en el cosmos existe el bálsamo además de la amargura, y esa cura es el olvido. En el supremo horror de ese instante, olvidé lo que me había espantado, y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y execrado, y empecé a correr rauda y silenciosamente bajo la luz de la luna. Cuando volví al mausoleo y descendí los peldaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el castillo viejo y sus espantosos árboles. Ahora viajo junto a los fantasmas, burlones y cordiales, en el viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de Nefrenka, en el desconocido y recóndito valle de Hadot, a las orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de la roca de Neb, como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide, y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad, agradezco casi la amargura de la alienación. Porque aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño a este siglo, y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado, desde que extendí mis dedos y toqué una fría e inexorable superficie de pulido espejo.
Ese ha sido el relato de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal para más historias desde la penumbra. Aquí, conmigo, con el Señor de la Noche.